crecimiento que hemos tenido. El sector comercio sigue dentro del promedio del PBI, el sector electricidad no está muy bonito, pero donde viene un impacto duro, y el ministro lo sabe muy bien, y le ha tocado a él manejar un año difícil, es en el ritmo de crecimiento de la recaudación tributaria. Aquí tenemos a los ingresos tributarios, tenemos los ingresos corrientes versus el gasto corriente. El MEF se ha manejado con bastante inteligencia en estos días. Notemos este gráfico bien. Si de alguna forma nos ha impactado la crisis, además de las exportaciones, es que los días de ahorro fiscal están pues un poco amenazados. De hecho, en los últimos 2 meses ya tenemos en términos anualizados un incipiente, simpático, todavía manejable déficit, que no es el fin del mundo, pero que hay que tomarlo muy en cuenta cuando le exigimos al gobierno que gaste, porque gran parte de la competitividad y de la predictibilidad de la economía peruana, que está apostando por un tipo de cambio casi fijo, es la de mantener cifras fiscales sólidas como se vienen manteniendo hasta ahora. ¿Qué más podemos decir rápidamente? A nadie debe sorprender la caída del crecimiento de la recaudación, sobre todo por lo que ha pasado en términos de renta. No nos gusta lo que está pasando en términos de IGB, pero fundamentalmente este ámbito fiscal no ha sido un ámbito que le ha hecho la vida más fácil a la gente del MEF. Exactamente igual en términos de la inversión extranjera directa anualizada, no la trimestral, que de hecho muestra algún indicio de recuperación. Y me interesa mirar mucho cómo sufrimos el impacto de lo que ha pasado en los últimos 12 meses en términos de tipo de cambio. Y ahí vemos cómo pasamos de un mundo en el cual el dólar se caía, ¿se acuerdan? Y el Banco Central llegó a comprar sin esterilizar unos 16.000 millones de dólares para mantener el tipo de cambio. Pasamos a un mundo en el cual se tuvieron que vender dólares para defender este tipo de cambio. Han sido días difíciles, han sido días de que en buena hora tuvimos reservas para mantenerlos. Hoy día hablamos de esto, de tipos de cambio que suben y bajan, pero miremos una cifra más o menos clarita. El tipo de cambio nominal en los últimos años se mantiene bastante estable. El Banco Central incluso ha sacrificado por casi 2 años su objetivo inflacionario por mantener ese tipo de cambio que le da predictibilidad a la economía. El tipo de cambio real, bueno, con este tipo de cambio no ha sido del todo un tipo de cambio de mercado, hay algunos índices que lo muestran de caída, y tenemos aquí, por ejemplo, una cierta recuperación del coeficiente de dolarización, o al menos se mantiene en el 50%, al menos en el sistema bancario. En este mundo lo que ha hecho el Banco Central es algo que para mí como que es incomprensible, ha sido récord mundial, recesivo o enfriador si uno es monetarista. Fíjense cómo cae el crecimiento y la liquidez en soles y al mismo tiempo ha bajado la tasa. Yo creo que un estudiante de economía debe tener problemas entre compatibilizar mecanismos de transmisión. Pero en todo caso, esto se ha reflejado con algo que es tradicional en el manejo monetario peruano: extrema erraticidad, mezclado con un patrón primero expansivo y después contractivo, ¿no? En este mundo han habido reservas, ya no acumulamos como antes, pero tenemos reservas como para decir que podemos jugar con este tipo de cambio fijo, aunque yo le recordaría a cualquiera que maneje el tipo de cambio fijo que lo más importante en un banco central que juega los tipos de cambio fijo es ser predecible, y algo tiene que pasar para que las exportaciones se recuperen y la economía dibuje el próximo año un horizonte positivo. Yo voy a saltar toda esta parte para no aburrirlos más y obviamos el mundo de la recuperación del fondo AFP y destacar algunas cosas valiosas. La inflación en este año duro, de vacas flacas, se ha mantenido y ha vuelto a su meta. Tenemos básicamente, bueno, que hemos bajado la inflación aquí. Este es un gráfico prohibido, nunca lo he debido mostrar porque la caída de la inflación de componente importado ha tenido más que una fuertísima correlación con la inyección de dinero en la economía. En este mundo hemos tenido bastante estabilidad nominal, ustedes lo pueden ver en las tasas, aunque en términos reales los mercados han mostrado los ajustes pertinentes. ¿Qué más? Bueno, que hay muchas obligaciones del sector público en el sistema financiero. Y hay quien continuamente presiona a los funcionarios públicos, al MEF, y dicen que hay baja capacidad de ejecución.
yo los invito a pensar que esa plata en el sistema bancario o en el sistema financiero no se queda depositada. Es el correlato directo porque hemos tenido una oferta continua de crédito en el sector privado justo cuando la liquidez se ha exprimido. Nosotros hemos tenido un año muy distinto a los gringos. Ellos han soltado mucha liquidez y nadie presta. Aquí hemos contraído liquidez y sí hay préstamos, gracias a que los gobiernos regionales y locales tienen la capacidad proverbial de gasto que tanto les destacamos a los peruanos. También esta economía ha sido bastante resiliente en términos de un impacto recesivo, y también hay que destacar que el compromiso de un shock de inversiones se ha cumplido, y esto es algo particularmente valioso, no solo para alcanzar el 6% que destaca el ministro, sino porque yo prefiero muchísimo más que el gobierno gaste en obra pública, en reducir pobreza, reduciendo déficit de infraestructura, que en gasto corriente, que como sabe el ministro se disipa, y lo nos ha demostrado gráficamente, se disipa con suma rapidez. Al mismo tiempo hay que mirar algunas cosas que vienen pasando, como el fuerte crecimiento del crédito del sistema financiero al sector público, y mirar los trabajos pendientes. Todavía tenemos un spread bancario grande, hay mucho que trabajar por ahí, una tasa de interés real activa promedio que está acercándose al 20% en términos reales, habría que preguntarse por qué. Hay que mirar también que la bendita tacita de referencia del Banco Central como que no es muy seguida por el sistema bancario y cuyos efectos reactivadores son tan populares entre mis colegas, pero no muy pegados a la práctica. También tenemos una enorme diferencia entre la dolarización dentro del sistema no bancario compulsiva a través de un límite bajo en las inversiones de las AFPs y más bien libre y cercana al 50% fuera. ¿Qué más vale la pena destacarse? Bueno, que estamos teniendo un manejo fiscal austero, pero el gasto público sigue alto. Sigue alto. El culpar al MEF de cualquier causal recesiva es un acto de fe, es un ejercicio ideológico. En la práctica, el Banco Central gasta con responsabilidad. Tenemos acá un resultado económico que hay que mirar con todo cuidado, pero me gustaría cerrar este comentario destacando algo que es importantísimo. Los invitaría a mirar este gráfico. No es un gráfico de los últimos 12 meses o 2 años, es un gráfico de los últimos 60 años. Y en la historia del Perú nunca nos hemos abierto tanto. Y esto implica una economía completamente distinta, una economía normalmente asociada a niveles de riqueza más altos, como los que se pueden ver acá como en términos del ingreso per cápita. Algo bueno hemos hecho en estos años y algo que es fundamental, no perder en los 2 que vienen. El próximo año, dicen, será un año preelectoral, pero ojalá el MEF siga mirando el largo plazo y siga mirando las secuencias y las políticas y los fundamentos que implican este ritmo de crecimiento del ingreso per cápita. Porque el grueso del ingreso de un país es consumo, el componente más importante. No hay forma que los ricos se lo coman. Una de las cosas más graciosas que tiene la cifra de la economía peruana es ver cómo crece la producción agrícola, cómo crece la importación de alimentos y la ingesta calórica crece poquito. Aquí hay que darle el premio Nobel de la estadística a ese señor, porque la gente rica de este país deberían ser inmensas bolas de grasas. Y eso no es cierto. Simplemente hay una reducción de pobreza, guste o no guste en el proceso electoral de manera significativa. Hay elecciones importantes, tipos de cambio más baratos históricamente siempre se asocian a brechas más rápidas y más deficitarias. Tengamos bien en cuenta eso. Interrogantes abiertas, sí, a dónde va la crisis global. Todos sabemos que están cambiando patrones de endeudamiento. Hace pocos meses discutíamos por qué los alimentos subían, ahora por qué se caen, ahora han vuelto a subir. Las proyecciones de los economistas van a cambiar mes a mes y vamos a ver a una China por ahora creciendo a ritmos altos, aunque hay muchísimas cifras en China que me gustaría destacar. Quiero cerrar esta presentación haciendo 2 comentarios breves. Se habla mucho de la caída del dólar. Vean ustedes, todos estos son hermosos indicadores de la caída del dólar, y el que me gusta más es este, que hace un seguimiento de la última depresión y muestra el poder de compra del dólar americano sin tomar en cuenta para nada la inflación de sus socios comerciales, una cosa heroica en todo caso.
Pero más allá de lo relevante de este gráfico, miremos con todo cuidado esta historia, porque si sacamos un estimado del tipo de cambio real peruano en ese mismo lapso, tampoco va a ser muy distinto, al menos hasta el año 49, que hay cifra más o menos confiable. Ambos hemos tenido una política monetaria más bien expansiva. Se cree mucho en estos días, señor ministro, en la política monetaria expansiva, pero este gráfico es bien claro. ¿Hacia dónde ha ido gran parte de la inyección de liquidez supuestamente dirigida en Norteamérica a pelear con esta recesión? Y todos sabemos que hay muchas interrogantes, demasiadas en la economía norteamericana. Entendamos eso. Es posible que la historia de esta recesión global no haya acabado este año como nos hubiera gustado a todos. Hay retos para los próximos 3 o 4 años. ¿A qué vamos a jugar? Nuestras exportaciones no crecen como deberían. ¿Cuáles son las razones por las que deberíamos esperar un severo rebrote de la exportación? ¿Qué es lo que mueve el círculo vicioso de la inversión y de crecimiento y reducción de pobreza en nuestro país en los últimos años? No creo en las políticas dirigidas, no creo en las ayuditas a un sector. Lo peor que podemos hacer por los exportadores peruanos son ayuditas. Erosiona su competitividad, démosle un tipo de cambio en su sitio. Yo sí soy de los que cree que jugar al tipo de cambio casi fijo nos ha salido caro. Nos ha salido caro y es difícil de sostener esto en el tiempo si no volvemos a crecer en un ritmo alto, sobre todo exportar a un ritmo alto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Parece que el optimismo no es plenamente compartido en la mesa, ministro Carranza. Sin embargo, tiene usted la palabra para hacer los comentarios finales. Muchas gracias, Hugo. No solamente el optimismo no es compartido, sino también hay otras cosas que generan debate y creo que es bueno. Yo no sé cuánto tiempo tengo porque es bastante amplio todo el espectro de opiniones, algunas contradictorias, que se ha dicho y se ha comentado. Pero antes de empezar a tocar algunos de los aspectos que han mencionado los panelistas, sí quiero decir algunas cosas. El principal deber de la política económica es generar credibilidad y confianza en los agentes económicos. Eso es lo principal. El agente económico tiene que tener dos cosas muy claras. Una, que su política monetaria está diseñada para mantener el valor del dinero que tiene en el bolsillo. El agente económico tiene que tener la seguridad de que no hay un proceso inflacionario en marcha, de que no va a haber volatilidad de precios relativos, de que no va a tener que dedicarse a especular para poder salvar su negocio. Eso es lo primero. En el lado fiscal, el agente económico tiene que tener la seguridad de que el Estado está bien manejado, que la deuda pública no está creciendo de manera exponencial y que al final va a tener alguna crisis fiscal de esas que en el Perú hemos tenido mucho y que en América Latina desgraciadamente también hay varios ejemplos. Más allá si se reacciona a tiempo o no, si se hizo tal o cual labor, lo más importante de un programa económico es eso. Y respecto a ese punto, por el comportamiento de nuestra economía, podemos decir que se ha cumplido. El segundo tema tiene que ver con la potencia de la política fiscal respecto al producto. Es limitado, especialmente es limitado si en el lado privado hay una fuerte caída. ¿Qué hubiese pasado si tenemos una política fiscal expansiva y el sector privado, además de la incertidumbre, cree que las cuentas fiscales no se van a mantener, no son sostenibles?
y que vamos a tener en un futuro una crisis de deuda.